Bueno, ahora vamos a continuar con la exposición de Juan Berdinelli para Osana. Julián es farmacéutico, recibido en la Universidad de Buenos Aires, especialista en sistemas de información en salud. Como profesional desarrolla tareas para lograr la transformación digital en ámbitos sanitarios. Actualmente se desempeña como Product Manager en Osana. El título de la presentación es Chatbot como herramienta para el monitoreo de enfermedades agudas COVID. Adelante, Julián. Hola, Delfina. Muchas gracias por invitarnos a presentar la experiencia de Osana en el manejo de enfermedades agudas, principalmente el COVID, con una herramienta de chatbot. Bien, como ya mencioné Delfina, yo soy Julián Berdinelli, soy farmacéutico. Hice la residencia en Sistemas de Información de Salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y actualmente trabajo como Product Manager en Osana Salud, una empresa que busca informatizar todo lo que es la capa de pacientes en las instituciones de salud y poder llevar más acceso a la salud de los pacientes y que puedan acceder más fácilmente al sistema de salud. Y dentro de lo que es mis tareas como Product Manager, me encargo de desarrollar productos de chatbot y mensajería para pacientes. Ahí están mis datos de contacto y ahora voy a empezar con la presentación. Durante la pandemia, el sistema de salud, como sabemos, se vio sobrepasado por la alta demanda de atención que teníamos, por lo que surgieron diferentes estrategias desde la tecnología para poder afrontar este desafío de la alta demanda de pacientes. En ese contexto surge lo que es el Corona Call, un producto desarrollado para una institución muy importante de la Ciudad de Buenos Aires, que es el Sanatorio Güemes. El Corona Call es un chatbot que evalúa los síntomas de COVID, dando diferentes alertas que se asocian a un tablero de gestión, permitiendo garantizar y organizar el trabajo del equipo de salud. Para comentarles cómo empezó la necesidad y cómo vimos la necesidad del cliente y cómo generamos este producto en un tiempo muy acotado para solucionar una problemática que ya estaba pasando, nosotros empezamos a trabajar con lo que es el Sanatorio Güemes en marzo de 2021, cuando había asumido una nueva gerencia de lo que es sistemas de información en salud dentro del sanatorio. Y dentro de los primeros proyectos que tuvimos, estábamos desarrollando un sistema de agendamiento a través de lo que es WhatsApp, y también notificación de turnos y notificación de turnos de telemedicina principalmente. En ese momento, dentro de lo que es el análisis que estaban haciendo esta nueva gerencia de sistemas, se encuentra de la manera en la que el sanatorio estaba gestionando en ese momento los casos de COVID. Se encuentra de que estaban utilizando recurso humano especializado, como son médicos, en la atención de llamadas telefónicas por parte de los pacientes que tenían COVID. Y dentro de eso, dentro de lo que era ese call center, que gastaba un montón de recurso humano especializado, como pueden ser médicos de distintos servicios, lo que tenían eran alrededor de 800 llamadas diarias, con un 50% de personas que no lograban una comunicación. Y dentro de esas comunicaciones, la mayoría eran respuestas bastante simples o solamente necesidades de información del paciente, y que la brindaban profesionales altamente especializados que podrían estar realizando otras tareas de atención. En esas tareas tenían entre un 50 y un 70% de demandas insatisfechas, y el problema principal que tenían era que no están priorizadas esas llamadas según las patologías que tenía el paciente ni las comorbilidades que tenía el paciente. Todas entraban en una lista de espera según el momento que llamaban los pacientes. Con ese contexto, lo que surge desde el lado de Osana es relevar las necesidades que tenía el cliente, intentar trabajar con metodologías ágiles para poder llevar un producto mínimo que supliera esas necesidades y pudiera bajar esa gran demanda de atención y ese gran uso de recursos en el menor tiempo posible.
dentro de lo que fue el proceso de diseño, que llevó entre 4 y 5 semanas hasta la salida del producto mínimo, se relevaron lo que serían las tres partes principales de lo que sería el producto en sí. Sería un árbol de decisión que permite al paciente entrar en una comunicación con un agente conversacional y poder ser clasificado según la gravedad de su patología y suplir otras demandas que vamos a ver a continuación. Y posteriormente poder, de alguna manera, ver todos esos pacientes y hacer una especie de priorización para que los profesionales de la salud puedan llamar en base a la gravedad y utilizar mejor ese recurso que tenían. Con esta situación, alrededor a mitad de mayo se lanzó el producto, que se trabajó realizando técnicas de metodologías ágiles para llegar a la implementación lo más rápido posible, porque la situación ya estaba planteada y era una situación que venía desde hace un tiempo. Y era una situación que se necesitaba atacar lo antes posible. Para seguir un poco con lo que son las funcionalidades, como ya lo mencioné antes, lo que sería el proyecto de Coronacol cuenta con un tablero de gestión que permite priorizar las alertas que necesitan ser atendidas urgentemente para mejorar y organizar lo que era el trabajo del equipo de salud. Después contaba con un chatbot que estaba integrado a WhatsApp para que el paciente pudiera comunicarse. Y otra de las ventajas que brindaba es que este chatbot funcionaba a las 24 horas del día y no dependía del horario de atención de la clínica. Y todo el tiempo el paciente podía comunicarse. Yendo a lo que son las funcionalidades que teníamos dentro de lo que es el agente conversacional lo primero que realizaba era un enrolamiento de la persona, que con el avance del proyecto, el proyecto fue incremental hasta llegar al producto final, que más o menos, y por la baja de la prioridad de los casos y cómo fue avanzando la pandemia, dejó de tener prioridad contra otros proyectos que tenemos con el sanatorio, hasta llegar a un producto final que fue más o menos a mitad de septiembre. Nosotros empezamos con el enrolamiento dentro de lo que era nuestro sistema del paciente, representarlo y poder identificarlo cuando se comunicara para poder evaluarlo, y posteriormente pudimos integrarnos con lo que era el sistema de agendamientos, el sistema de turno, el Master Patient Index de lo que es el sanatorio, que es la tabla que representa a las personas, y poder dar de alta a otros pacientes que, si bien se comunicaban con el sanatorio, no estaban representados dentro de lo que era el sanatorio. Posteriormente, el chatbot, una vez que identificaba al paciente, podía hacer el envío de diagnósticos y consultas de resultados de lo que es coronavirus. También evaluaba síntomas y lo clasificaba según su gravedad, que esa era la principal función que teníamos. Posteriormente, una vez que el paciente estaba declarado con un caso de COVID positivo, se le hacía un seguimiento médico y se le abría un caso de seguimiento, donde el paciente diariamente se podía comunicar con el chatbot para poder evaluar cuál era su estado de salud y que le dé una nueva alerta y ser contactado por un profesional de la salud si era necesario. Todos los criterios que se fueron creando para la decisión del árbol y la toma de decisiones que hacía el árbol fueron basados en los criterios que manejaba la clínica, que estaban basados en criterios nacionales, tanto jurisdiccionales como puede ser de la capital y la provincia de Buenos Aires. No, el sanatorio queda dentro de lo que en Argentina se conoce como AMBA, que es el área metropolitana de Buenos Aires, y puede atender tanto pacientes de capital federal como lo era provincia de Buenos Aires. En esos dos casos teníamos distintos protocolos para lo que era declarar, por ejemplo, un paciente de COVID positivo. Y, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires siempre requería que se haga un test de COVID para declararlo positivo, y en lo que es la provincia de Buenos Aires, si tenía algunos síntomas que podrían ser patognomónicos con lo que es la enfermedad de COVID, como por ejemplo la pérdida repentina de olfato y gusto, se podía declarar automáticamente a ese paciente como COVID positivo. Y posteriormente lo que pudimos ir sumando también fue el envío del alta epidemiológica a través de la aplicación. Dentro de lo que se estaba realizando, se estaba enviando por mail el alta epidemiológica generada dentro de la historia clínica del paciente, y se empezó a generar el alta dentro de lo que es
el aplicativo y se enviaba al paciente para que la pudiera presentar ante quien la requiriera. Posteriormente, otra de las cosas que fuimos incorporando fue una de las necesidades que fuimos encontrando a través del proceso de incremento del producto mínimo viable, era la representación de los grupos familiares. Muchas personas adultas pueden, por ejemplo, los adultos mayores pueden compartir un teléfono celular en lo que es una pareja de adultos mayores, ya que ambos no quieren tener un teléfono celular. Pero a su vez estas dos personas convivían y estaban pasando COVID dentro de lo que debería ser seguido por ambos. Entonces, por ejemplo, también tenemos el caso de los padres que tienen menores a cargo. Estas personas, los hijos muy chicos, no tienen acceso o no están capacitados para gestionar su salud y necesitamos que los padres pudieran consultar a un médico a través de este servicio, con lo cual pudimos representar dentro de lo que es el árbol la formación de este grupo familiar y poder representar a lo que sería estas personas que conviven bajo un mismo techo y se van a comunicar a través de un solo celular. Como ya mencioné, también podíamos dar el alta de pacientes en lo que es el master file de pacientes del sanatorio, y después sumamos bastante información sobre lo que era el COVID, qué cuidados debería tener y cuáles serían ser las recomendaciones post-alta. Una de las cosas que no mencioné también es que al principio del paciente sumamos la posibilidad de consultar los resultados que se hacían dentro del sanatorio Güemes. Si un paciente iba a lo que es el laboratorio del sanatorio Güemes, a través de nuestro servicio de WhatsApp nos íbamos a comunicar a través de una API con el laboratorio del sanatorio, y vamos a poder consultar el resultado de ese examen. Para esa validación nos basamos prácticamente en lo que estuvo haciendo la Ciudad de Buenos Aires durante todo este tiempo con lo que es BOTI, que validaba a las personas a través de dos datos. Uno era el teléfono celular y otro era el número de documento de la persona. Con estos dos datos nosotros íbamos al master file de lo que es el sanatorio y chequeábamos que estos dos datos coincidieran y macharan con una persona. Una vez que machaban con esa persona, íbamos directamente al LIS a buscar el resultado y devolverlo a la aplicación. Es muy importante esto también porque nos sirvió bastante como una mejora en lo que era la tabla de personas para poder registrar mejor los números de teléfono. Como todos sabemos, dentro de lo que son las instituciones de salud y a través de los años, los master file de pacientes vienen con una carga de datos no estructurados o datos poco curados de lo que son teléfonos, y esto era una problemática que también encontrábamos, y sumar este proceso a lo que era la toma de resultados de COVID fue bastante bueno para el proyecto y la mejora de la calidad de los datos que después usamos en otros proyectos del sanatorio. Posteriormente, la otra funcionalidad que tiene, aparte de lo que es el agente conversacional, es la posibilidad de representar toda esta información de los pacientes dentro de lo que es un tablero que le permita a los servicios que estaban gestionando lo que es el manejo del coronavirus dentro de la institución. Teníamos alertas que clasificaban según el estado del paciente para los que se pueda atender los más prioritarios antes. Teníamos tags que podían identificar comorbilidades, y a su vez con estas comorbilidades podíamos cambiar el árbol de decisión. Por ejemplo, la principal era las personas que sufren algún tipo de inmunodeficiencia o están inmunosuprimidas, tienen que cambiar el tiempo de convalecencia del coronavirus y tienen otros criterios para poder darse la alta epidemiológica. Y dentro de eso estaba todo representado dentro de lo que era el árbol de flujo de decisiones. Y también lo podían ver los profesionales de la salud a la hora de poder ver dentro del tablero si había personas con este tipo de patologías. A su vez, estaba dirigido a la acción, era bastante simple de usar, lo intentamos crear de la manera más fácil y más dirigida a la acción que pudimos crear con con diseñadores UX, para que sea lo más simple e intuitivo de utilizar y requiera la menor capacitación, ya que disponíamos muy poco tiempo para salir al mercado y poner esta solución en línea. Después teníamos diferentes perfiles de usuario, lo que nos permitía diferenciar diferentes roles dentro de lo que era el servicio, tanto médicos que atendían o que prestaban servicio para lo que era el Corona Call, tanto como supervisores de 2 turnos que relevaban cómo era la atención de esos pacientes. Y posteriormente sumamos el envío del alta de este tablero. Para mostrarles un poco, el tablero está dividido en 2 partes, una que es seguimiento y otra de supervisión.
La parte de seguimiento tiene 2 listas. En la primera entran todos los pacientes que van a requerir una atención y que se contactaron con el Coronacol para recibir una atención, y nos dan distintos datos filiatorios del paciente. Tenemos los datos, el nombre y el apellido, tenemos más información para ver otros datos clínicos que fuimos sumando con el paso de los días. Tenemos el DNI, el teléfono alternativo, la alerta que generó y el contacto que tuvo con el chatbot, en qué momento fue el contacto. Y a su vez tenemos la preferencia que tiene el paciente a la hora de ser contactado. Con el paso del tiempo pudimos sumar una demanda espontánea de telemedicina a lo que son los aplicativos del hospital, y eso lo tuvimos que reflejar dentro de lo que era el Coronacol. Entonces agregamos dentro del agente conversacional para preguntar si el paciente prefería ser contactado por telemedicina o por teléfono a la hora de realizar un seguimiento. Y después tenemos un botón dirigido a la acción que nos permite tomar al paciente o dejarlo para atenderlo nosotros. Una vez que acá vemos la clasificación por grupos familiares. Vemos que esta persona tiene un grupo familiar que está compuesto por todas estas personas, y acá tenemos uno de los tags que le había mencionado antes, como por ejemplo, esta persona está embarazada. Y acá arriba tenemos un header que tiene las distintas alertas y la cantidad de personas con alertas que hay dentro de cada lista. Posteriormente tenemos lo que es la toma de pacientes. Una vez que el paciente es tomado por un profesional de salud para lo que es la atención, lo trae una lista que solamente ve el propio paciente, el propio médico que está logueándose en el aplicativo, y puede tomar diferentes acciones. Puede editar los datos de contacto del paciente si descubre que tienen algún error, puede soltar al paciente para que lo tome otra persona, puede realizar la atención de este paciente o puede darle de alta. Dentro de el alta se computa cuando se llega a un estadio de una alerta de alta. Nosotros tenemos 2 tipos de alerta de alta, una violeta y una azul, que lo que se diferencia es el tipo de contacto que va a tener. Si la persona requiere contactarse con un profesional de salud, le va a ser una alerta violeta, y si la persona solamente quiere recibir alerta epidemiológica para poder volver a su trabajo, va a recibir una alerta de tipo azul, donde directamente el profesional, sin interactuar, le va a mandar el alta epidemiológica. Cabe recordar que esto es una alta epidemiológica, no una alta clínica, donde los pacientes reciben una consulta clínica después de haber padecido COVID. Esto es solamente decir que el paciente se encuentra en la posibilidad de volver a salir de su domicilio y terminar su aislamiento por COVID. Posteriormente tenemos los grupos familiares también representados dentro de lo que es los casos tomados, y estas eran las acciones que principalmente realizaba el médico dentro del tablero. Para continuar tenemos el tablero de supervisor, que el tablero de supervisor estaba filtrado por fechas y podía ver todos los casos que tenía en ese día el servicio, y podía ver en qué estado estaban, si habían sido atendidos, dados de alta, estaban en seguimiento o no estaban sin tomar. Otra de las grandes cosas que sumamos fue la posibilidad de sumar alertas verdes. Las alertas verdes eran pacientes que estaban estables y que solamente requerían un seguimiento por COVID, y que no era un seguimiento activo por parte del equipo médico, ya que no encontraban ninguna comorbilidad ni sufrieron ninguna complicación dentro de lo que es su cuadro de COVID. Y todo este volumen de pacientes que antes eran atendidos por teléfono, u otros pacientes que llamaban para buscar información, disminuyó un montón la demanda que tenía sobre todo el servicio, y facilitó mucho la capacidad de poder atender a todas las consultas que se hacían diario y no dejar demanda insatisfecha de los casos de COVID. Y les fue un valor bastante agregado poder disponer de un árbol de decisión creado también por profesionales de la salud, que pudiera filtrar a los pacientes que no requerían una atención por parte del equipo médico, ya que se encontraban estables. Y también siempre mencionando que al inicio y al final, si el paciente lo requería, y al inicio siempre van a tener un contacto inicial, porque dentro de lo que es el Coronacol como se tuvo que desarrollar bastante rápido, no estaba integrado a lo que es el sistema del sanatorio, en lo que es su historia clínica ni su SIS, funcionaba bastante standalone, solamente con las integraciones que mencioné antes para poder dar el alta a un paciente dentro del master file o para poder buscar un resultado.
Posteriormente, queremos mostrarle un poco los números y cómo esto impactó positivamente dentro de lo que es el sanatorio, dentro de desde el inicio, que fue alrededor del 15 de mayo, hasta hasta la semana pasada que hice la consulta, tuvimos 17.891 pacientes enrolados dentro del aplicativo. Eso quiere decir que 17.891 personas se comunicaron con el Corona Call y se dieron de alta como un paciente con un teléfono único. Posteriormente, dentro de lo que son las personas que entraron en seguimiento por COVID, tenemos 5.427. 5.427 fueron seguidas activamente por lo que es el grupo del sanatorio. Y acá está la distribución de los casos. Pueden ver claramente cómo durante el pico de la pandemia en Argentina los casos fueron mayoritarios y el pico se dio en lo que es alrededor de junio y mayo, y fue bajando paulatinamente hasta 69 pacientes o 105 que tuvimos el mes pasado. Otros datos que tenemos es alrededor del 30% de los pacientes entró en un monitoreo activo. Imagínense que esas 17.000 personas hubieran llamado a un call center atendido por médicos, hubiera sido una gran demanda, y con esto pudimos filtrar un montón de personas y pudimos dar prioridad a las personas que sí necesitaban atención. Pudimos darle resultado de su test de coronavirus a 9.900 personas. Estas personas también pudimos ver que tenían una gran demanda de esa necesidad, porque si bien hay 9.000 consultas, tenemos casi 70.000 llamados al servicio para consultar el archivo, incluso con un rango de hasta 70 personas que consultaban durante el día. O sea, la necesidad de pacientes la vemos, y vemos que esta forma de atención les servía bastante y era bastante simple para consultar su resultado. Y lo hacían hasta llegar a un resultado final que se daba cuando el estudio claramente estaba disponible en el laboratorio. Posteriormente enviamos el 99% de las personas ya atendidas ya fueron dadas de alta por el baja de los casos, y a la vez, desde que implementamos lo que es el envío de altas por WhatsApp, más de 2.500 pacientes recibieron el alta por WhatsApp sin la necesidad de que el profesional de la salud haga otra acción, que era descargar el PDF de la historia clínica y mandarlo por mail al paciente. Ya para ir cerrando, nos gustaría hablar un poco de lo que es el futuro, de lo que pensamos con estas herramientas de chatbot, cómo pueden impactar en la salud y en el cuidado de las personas. Lo que tuvimos esta experiencia fue bastante rica y nos permitió aprender un montón de cosas y poder ver un montón de interacciones que tenían las personas con un agente conversacional para poder mejorarlo. Y a futuro estamos intentando crear un framework que nos permita generar distintos tipos de acciones que pueda tener un agente conversacional para obtener datos de salud, y con esos datos de salud poder gestionar cuidados. A la vez poder mandar recordatorios de atención, poder mandar recordatorios de estudio, poder recolectar datos de la vida diaria del paciente, y que esa persona pueda interactuar. Y que esto le pueda servir a diferentes servicios, tanto en enfermedades crónicas como en agudas, para recolectar datos y poder mejorar la calidad de atención de las personas. Que es, en fin, lo que buscamos con todo lo que es la digitalización de los procesos asistenciales. Buscar siempre que las personas tengan mayor acceso a la salud. Y nos parece que los chatbots son una gran ayuda a lo que es esto para gestionar los pacientes y poder recolectar datos de la vida para gestionar en salud, ya que la mayoría de los datos de salud se realizan por fuera de los sistemas. Poder traerlo a los sistemas de salud es una gran necesidad, y a la vez los chatbots pueden ser un gran agente para poder recolectar esos datos. Y hay que destacar que esto no lo hacemos solo, lo hacemos en un equipo multidisciplinario con distintos actores, y es muy importante recordar que todos estos proyectos de salud los gestionamos en equipo, desde lo que son roles de informáticos en salud, como puede ser la gente formada en italiano como nosotros, o la gente formada en AMBA, o la gente que tiene gran experiencia en lo que es esto. También con equipos de transformación y de IT de los sanatorios y las empresas, y con los profesionales de la salud que están en el área asistencial. Y también todo para mejorar la lista de la salud de los pacientes. Y nada, eso, muchas gracias, y escucho preguntas de todos para poder responderlas. Muchas gracias, Julián. Muy interesante tu charla. Acá tengo varias preguntas en el chat.
La primera es de Nuri, que dice, buenas tardes, ¿este proyecto de chatbot está disponible solo para instituciones de Argentina? ¿Se puede acceder desde otro país? Hoy en día, este proyecto fue creado especialmente para lo que es el Sanatorio Güemes. Si bien nuestra idea es poder expandirlo a otras instituciones, estamos viendo y estamos muy interesados en poder generar un producto que pueda ser aplicable en cualquier institución. Si bien hoy en día fue más que nada pensado para esta institución, que era nuestro cliente y la que tenía el problema en ese momento, sí estamos pensando en escalarlo y poder utilizarlo tanto en COVID como en otras enfermedades. Muchas gracias. Otra pregunta de Leonardo dice, ¿cuál fue tu equipo de desarrollo de la solución y en qué tiempo se pudo poner en producción? Como había mencionado al principio de la presentación, desde que tuvimos la necesidad del sanatorio que nos la transmitió hasta llegar a una solución, pasaron alrededor de 5 semanas con bastante intensidad de trabajo para poder desarrollar todas las cosas. Si bien el producto mínimo viable no tenía todas las funcionalidades que mencioné, era lo suficientemente potente como para poder suplir la necesidad que tenía en el sanatorio en ese momento, que era la gran demanda de atención. Muy bien, gracias. Otra pregunta de Máximo dice, ¿qué tecnología e infraestructura fue necesaria para completar el proyecto? Bien, no tengo bien claro cuál es toda la tecnología que usamos, pero nosotros estábamos conectados tanto a través de web APIs con lo que es el sanatorio, APIs REST, para recolectar esta información que había mencionado antes, dar de alta a un paciente y buscarlo si existía y recuperar un estudio de laboratorio. Y a su vez estábamos conectados con proveedores de WhatsApp que nos permitían hacer la gestión a través de WhatsApp. Nosotros no podemos comunicarnos directamente con WhatsApp, siempre necesitamos como un intermediario, como puede ser HiBot, Infobit o Twilio, que nos permiten comunicar nuestras herramientas de chatbot a WhatsApp y así poder comunicarnos con los pacientes. Bien, y la última de Leonardo dice, ¿es una solución de software libre? No, creo que no, pero no te sabría decirlo con certeza. Perdón, no se me escuchó. Andrés pregunta, ¿qué tecnología usaron en el diseño conversacional? Como necesitamos salir bastante rápido, fue fue más que nada la creación como un IBR, pero bastante complejo como para poder suplir y poder entender ciertas palabras. O sea, si bien esperábamos una respuesta, no era una sola respuesta la que esperábamos, teníamos una variabilidad léxica con lo que fuimos aprendiendo a través de los meses. Si bien no pudimos mejorarla, estamos trabajando en otros chatbots para poder entender más de lo que dicen los pacientes, pero siempre esperamos una respuesta a una pregunta concreta. No utilizamos ni NPL, ninguna de esas tecnologías de más inteligencia artificial. Era bastante una pregunta y un set de respuestas. No. Bueno, muchas No, gracias, imagínate que Julián. necesitamos salir en 5 semanas si Ah, poníamos inteligencia artificial, era bastante complejo. Buenísimo. Muchas gracias, Delphi. muchas gracias, Julián. Bueno.